Hermanos y hermanas en Jesucristo, muerto y resucitado, celebramos el 29º domingo del tiempo ordinario. Es domingo, día del Señor. Ve al encuentro de tu Dios, ve al altar donde Jesucristo viene para alimentarte con su palabra y con su cuerpo y con su sangre. Ve sin temor, no temas, basta que tengas fe. Hoy proclamamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos 22 al 33. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a orar a solas. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús, andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este domingo contemplamos uno de los episodios más impresionantes y al mismo tiempo iluminadores del Evangelio. Como nos dice al comienzo este capítulo 14 de San Mateo, Jesús se aparta a un lugar solo para orar. Subió al monte, el monte que evoca cercanía, trascendencia, intimidad con el Padre. Mientras los discípulos en la barca se han alejado de la orilla, se han adentrado en la profundidad del mar, un mar embravecido, un mar agitado, un mar en el que sienten temor de naufragar, temor de que aquella barca sea volcada por las aguas turbulentas. En cierto modo, esa barca es nuestra vida, esa barca es nuestra historia, esa barca es la Iglesia. Nuestra vida, nuestra historia, nuestra Iglesia, no pocas veces se ve zarandeada, amenazada por un oleaje impetuoso, por un viento huracanado. Hoy lo estamos viviendo, de hecho, con las situaciones que estamos padeciendo en nuestra realidad histórico-social, pandemias, terremotos, situaciones de inestabilidad en el orden político y económico. Todo ello, podríamos decir, es parte de esas aguas turbulentas, de ese viento huracanado que nos amenaza. Y tenemos miedo, sentimos miedo. Miedo por nuestra debilidad, por nuestra fragilidad, por nuestra ausencia también de confianza, incluso en Dios. Jesús va caminando en la madrugada hacia donde están los discípulos en la barca.
Y ellos tienen miedo, creen que es un fantasma, hasta que escuchan la voz de Jesús que les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro, el impulsivo apóstol, le dice a Jesús: si eres tú, haz que vaya hacia ti sobre el agua. Jesús le dice: ven, y Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua. Pero cuando siente la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse gritando: Señor, sálvame. Allí es donde Jesús le riposta: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Muchas veces en el camino dudamos. Nos falta, como dije antes, confianza. Y ese dudar, ese desconfiar, es lo que precisamente provoca el hundimiento de nuestra vida, de nuestra historia. Esa falta de fe propiamente, que es, en cierta manera, centrarnos demasiado en nosotros mismos, en nuestros intereses, en nuestras posturas acomodaticias, en nuestras comodidades, y no tener la mirada fija en Jesucristo. Jesús está en la barca de mi vida. Jesús está en la barca de mi patria, de mi historia. Jesús está en la barca de mi iglesia. Si tengo la certeza de que Jesús está, entonces no he de temer. Entonces he de poner en Él mi confianza de manera radical, plena, total. He de confiar en Jesús. Jesús es el que dirige mi vida, mi historia. Jesús es el timonel que conduce a la iglesia hacia el puerto seguro de la salvación. Hoy nos dice nuevamente Jesús que no tengamos miedo, que no tengamos miedo a enfrentar las situaciones dolorosas de nuestro tiempo, que no tengamos miedo a situarnos en medio de las pruebas, de las tempestades, de las situaciones propias del camino, que no temamos, sino que pongamos en Él nuestra confianza. Hoy el Señor nos convoca, nos pide poner nuestra confianza en Él. Cuando tu vida sienta que es zarandeada por el oleaje impetuoso, por el viento huracanado, ten la mirada puesta en Jesús, con la certeza de que Jesús calma los vientos, de que Jesús serena las aguas. Señor, ven a la barca de mi vida. Señor, ven a la barca de mi familia. Señor, ven a la barca de mi historia. Ven a la barca de mi patria. Ven a la barca de mi iglesia. Porque sabiéndote a ti en la barca, no tengo temor alguno. Porque sabiéndote a ti en la barca, sé que no hay ola ni viento que me hagan naufragar. El Señor y la Virgen les bendiga.